Hola a todos. Soy Ximena. Imaginen por un momento un país, acurrucado en el corazón de Sudamérica, temblando bajo un frío polar de 50 grados bajo cero. Y en medio de esa helada desesperación, escuchen el eco de una frase que resonó en las montañas. Solamente México nos trató como verdaderos socios. Piensen en eso. Justo cuando estábamos a punto de congelarnos, las grandes corporaciones energéticas del norte triplicaron el precio del gas. Nuestros vecinos más pragmáticos, con enormes reservas, simplemente cerraron la llave de los ductos, esperando a que nuestra necesidad se convirtiera en su misión. Y ahora, años después, esos mismos gigantes vienen a ofrecernos fortunas, fingiendo una amistad que nunca existió. Permítanme, amigos, contarles la historia que nació en el altiplano y que le demostró al mundo entero lo que significa la verdadera hermandad. Los medios brasileños informaron con un dejo de burla que Bolivia había elegido a una nación en desarrollo para su proyecto de litio más importante. Los grandes periódicos de Estados Unidos publicaron editoriales, uno tras otro, criticando al gobierno boliviano por lo que llamaron una decisión suicida que pagarán muy caro. Pero la realidad, aquí, en las calles de La Paz y en los valles de Cochabamba, era muy distinta. Cuando se le preguntaba a la gente por qué su gobierno había aceptado una oferta de apenas 1.5 mil millones de dólares, la respuesta era unánime, un coro que surgía desde el fondo del alma. Recordaban el invierno de 2013, cuando el frío descendió a 50 grados bajo cero, un frío que calaba los huesos y congelaba la esperanza. Y fue México, solo México, el que llegó en las primeras horas. No llegaron con contratos ni condiciones, sino con 5.000 toneladas de ayuda humanitaria que salvaron miles de vidas. Enviaron a 300 ingenieros y técnicos especializados en energía solar, hombres y mujeres que trabajaron codo a codo con nuestra gente en el clima más adverso que se pueda imaginar. Por eso, el pueblo boliviano decía con una convicción inquebrantable: vamos a elegir a nuestros verdaderos hermanos, vamos a elegir a México. Un año después de esa decisión, 12 naciones de todo el mundo hacían fila, esperando tener la oportunidad de colaborar con el modelo mexicano. Escuchen ahora el relato de esta experiencia que está cambiando al mundo. Y si les nace del corazón, dejen en los comentarios un ¡Viva México, carajo! Para esta contadora de historias, ese es el mayor impulso. Gracias por acompañarme. Hola a todos. Mi nombre es David O'Connell, y les hablo desde mi oficina en Manhattan. Durante casi 20 años, mi vida ha consistido en seguir el dinero, en reportar sobre la explotación de recursos naturales en los rincones más olvidados del planeta. Desde las minas de diamantes de sangre en África hasta los vastos campos petroleros de Medio Oriente, desde las gigantescas operaciones de cobre en los Andes hasta las selvas deforestadas por la madera preciosa. He visto casi todo. Y en cada uno de esos viajes, persiguiendo los contratos multimillonarios que firman las naciones, he aprendido una sola y brutal verdad, una ley de hierro que rige nuestro mundo: el que tiene más dinero, siempre, siempre, se lleva el premio. En el círculo internacional de los recursos, no hay lugar para los sentimientos. La lealtad, la gratitud. Son palabras vacías. Solo los números fríos y duros en una chequera tienen la última palabra. Pero en septiembre de 2024, ocurrió algo que hizo añicos los cimientos de mis 20 años de carrera. Un evento tan inesperado que me obligó a cuestionar todo lo que creía saber. Y el protagonista de esta historia fue un país andino, Bolivia. Era el 12 de septiembre, a las 10 de la mañana en punto. Me encontraba sentado en la sala de prensa del Palacio de Gobierno en La Paz, un salón imponente en un piso alto. A pesar del sol que brillaba afuera, el aire acondicionado estaba tan fuerte que un frío artificial me recorría la espalda, un presagio, quizás, de la noticia que estaba por llegar. Cerca de 150 periodistas de todo el mundo nos apretujábamos en ese espacio. Mis colegas de los medios estadounidenses, del New York Times, del Wall Street Journal, de la CNN, se mostraban relajados, casi arrogantes. Charlaban entre sorbos de café, intercambiando bromas y risas. Su confianza era palpable. Del otro lado del salón, los periodistas de los conglomerados brasileños no se quedaban atrás. Sus rostros reflejaban una seguridad absoluta, sonriendo como si la victoria ya fuera suya. Y, francamente, no era para menos.
Un consorcio norteamericano había puesto sobre la mesa una oferta monumental de $12.000 millones. Un poderoso grupo empresarial brasileño, con el respaldo de su gobierno, había sido aún más generoso, ofreciendo la asombrosa cantidad de $20.000 millones. Su paquete incluía no solo los derechos de extracción de las vastas reservas de litio del Salar de Uyuni, sino también la construcción de plantas de refinamiento y fábricas de procesamiento de materiales para baterías. Una inversión completa. Y luego estaba México. Su oferta era de $1.5 mil millones. Cuando vi esa cifra por primera vez en el informe, no pude evitar soltar una risita. No llegaba ni a una octava parte de la oferta estadounidense. Comparada con la brasileña, era una diferencia abismal, casi un insulto. Sinceramente, no entendía qué hacía México metiéndose en una pelea de gigantes. El periodista alemán sentado a mi lado susurró: ¿será que los mexicanos vinieron solo a practicar para futuras licitaciones? Asentí, pensando que tenía toda la lógica del mundo. ¿Qué se puede hacer con 1.5 mil millones? Esto no era una competencia, era más bien una visita de campo. A las 10:15 en punto, el presidente de Bolivia subió al podio. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con el rostro surcado por las arrugas de la preocupación y la responsabilidad. Ajustó sus gafas, miró el discurso que tenía en las manos y, con voz pausada, comenzó a hablar. Hoy, estamos aquí para anunciar una decisión de vital importancia para el futuro de nuestra nación. El salón quedó en un silencio sepulcral. Cada periodista aferraba su bolígrafo, su grabadora, su teléfono. Yo tenía los dedos suspendidos sobre el teclado de mi laptop, listo para escribir el titular que ya tenía preconcebido. El presidente continuó: el gobierno de Bolivia, tras una larga y profunda deliberación, ha decidido seleccionar a los Estados Unidos mexicanos como nuestro socio a largo plazo para la extracción de litio y el desarrollo de la industria de materiales para baterías. La sala se congeló. Por un segundo, creí haber oído mal. ¿México? ¿Había dicho México? Miré a mi alrededor. Todos los rostros reflejaban la misma incredulidad que el mío. Bocas abiertas, ojos desorbitados, una estupefacción colectiva clavada en la figura del presidente. Los periodistas estadounidenses, antes tan relajados, tenían el rostro rojo de ira. El corresponsal de CNN se levantó de un salto y gritó en un inglés que resonó por todo el salón: ¿es una broma? El presidente, sin perder la calma, respondió con firmeza en español: no es ninguna broma, señor. Es la decisión soberana y bien meditada del pueblo de Bolivia. De al lado de la delegación brasileña se escuchó un murmullo de indignación. El corresponsal de O Globo le preguntaba frenéticamente a su traductor si había entendido bien. Bajé la vista a la pantalla de mi laptop. Allí seguía el borrador de mi artículo, con el titular: Consorcio de Estados Unidos asegura los derechos del litio boliviano. Me había equivocado. Estaba total y absolutamente equivocado. Un periodista japonés levantó la mano. Señor presidente, ¿es usted consciente de la diferencia en las cifras? México ofrece 1.5 mil millones. Estados Unidos, 12 mil millones. Brasil, 20 mil millones. ¿Por qué elegir a México? El presidente hizo una pausa, y luego, con una voz cargada de significado, respondió: porque el dinero no es la única consideración. Un nuevo murmullo recorrió la sala. El corresponsal francés negó con la cabeza, el británico soltó un bufido de desdén. Debo admitir que yo tampoco entendía nada. Si no era el dinero, ¿qué podía ser más importante? El presidente continuó su explicación: México nos ve como socios iguales. No vienen solo a llevarse nuestros recursos, sino que han demostrado un compromiso genuino para crecer junto a nosotros. Jamás olvidaremos lo que México ha hecho por Bolivia durante los últimos 10 años. ¿El compromiso de los últimos 10 años? Fruncí el ceño, tratando de recordar. ¿Qué tipo de historia compartida podía pesar más que $20.000 millones? La periodista del Wall Street Journal levantó la mano de nuevo. ¿Podría ser más específico sobre esos hechos, señor presidente? El pueblo boliviano lo sabe muy bien, respondió él.
México nos tendió la mano en nuestros momentos más oscuros, cuando estábamos más desesperados y desamparados. Lo hicieron sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Simplemente nos ayudaron a ponernos de pie. Anoté rápidamente en mi cuaderno: investigar ayuda mexicana a Bolivia en la última década. La delegación brasileña se levantó y abandonó la sala con furia. Sus rostros estaban lívidos, y no hacía falta un traductor para entender su indignación. Ofrecer 20.000 millones y perder contra 1.5 mil millones era algo inaudito, una humillación pública. La delegación estadounidense también estaba en caos. Un hombre que parecía un alto funcionario del Departamento de Energía hablaba frenéticamente por teléfono, seguramente reportando la increíble noticia a Washington. La conferencia de prensa terminó. Al salir al pasillo, el caos era total. Periodistas de todo el mundo, pegados a sus teléfonos, enviaban la noticia bomba a sus redacciones. Bolivia elige a México. Estados Unidos y Brasil, fuera de la jugada. 1.5 mil millones vencen a 20.000 millones. Una decisión inexplicable. Llamé a mi editora en Nueva York. David, ¿qué demonios pasó?, me preguntó. Le conté. Bolivia se ha vuelto loca, sentenció ella con un suspiro. ¿Qué van a hacer con 1.5 mil millones? Dale 6 meses. Verás cómo el proyecto se derrumba y México se retira con la cola entre las patas. En ese momento, yo pensaba exactamente lo mismo. En el taxi de regreso al hotel, miraba por la ventana las calles de La Paz. La vida seguía su curso con una tranquilidad pasmosa. La gente caminaba sonriendo, los niños jugaban en los parques. Parecían ajenos a la decisión irracional que su gobierno acababa de tomar. 1.5 mil millones. La extracción de litio es una empresa increíblemente costosa. Construir una sola planta de refinamiento de alta tecnología cuesta más de 2.000 millones. ¿Y la planta de procesamiento de materiales para baterías, cuánto más? México no solo tenía poco dinero, sino también poca experiencia en ese campo. Una nación petrolera, experta en semiconductores, de repente metida en la minería de litio a gran escala. ¿Tenía algún sentido? Abrí mi laptop y comencé a escribir un nuevo artículo. El título: La apuesta de Bolivia, ¿cuál será el resultado de la oferta de 1.5 mil millones? Esa noche, apostaría mi reputación a que en menos de 6 meses vería a México tirar la toalla. Escribiría sobre eso, sobre la locura de una apuesta destinada al fracaso. Estaba completamente equivocado. En ese momento, no tenía ni la más remota idea de cuán profundo era mi error. Menos de 24 horas después del anuncio, los medios globales explotaron. CNN lanzó un especial: la sorprendente elección de Bolivia, 1.5 mil millones de México contra 12 mil millones de Estados Unidos. El presentador, sacudiendo la cabeza, lo calificó de suicidio económico. Una mesa redonda de expertos concluyó unánimemente que México no tenía ninguna posibilidad. Su capacidad técnica era insuficiente, y el proyecto se estancaría en 6 meses. La BBC fue aún más dura, dedicando un programa de 1 hora titulado La apuesta tonta de Bolivia. Un profesor de economía de Oxford declaró que era un caso clásico de toma de decisiones emocional que destruiría la economía de un país. Los medios brasileños, por su parte, lanzaron ataques directos. O Globo publicó en su portada: La puñalada de Bolivia. Folha de S. Paulo fue más directo, afirmando que una potencia regional menor como México no tenía nada que hacer en un proyecto de esa envergadura y que al final tendrían que rogarle a Brasil por ayuda. La reacción en los círculos financieros europeos fue gélida. Goldman Sachs emitió una evaluación de inversión degradando la calificación de la industria de baterías de México. Analistas de JP Morgan advirtieron que las empresas mexicanas involucradas probablemente perderían hasta el último centavo de sus 1.5 mil millones. En mi oficina de Nueva York, leía estos informes y asentía. Todos pensaban como yo. Pobre Bolivia, y pobre México. Esto iba a terminar muy mal. Pero había algo extraño. Al leer detenidamente todos esos artículos, noté un punto en común. Todos criticaban la falta de experiencia o el capital insuficiente de México,
pero ninguno, absolutamente ninguno, mencionaba lo que el presidente boliviano había insinuado. Nadie hablaba de lo que México había hecho por Bolivia en los últimos 10 años. ¿Qué tipo de ayuda podía ser tan importante? Compré un boleto de avión de regreso a La Paz. Mi editora me dijo que era una pérdida de tiempo, pero mi instinto periodístico, esa voz que me ha guiado durante 2 décadas, me gritaba que nos estábamos perdiendo la pieza clave del rompecabezas. El 20 de septiembre, aterricé de nuevo en el aeropuerto de El Alto. Esta vez, no fui a conferencias de prensa. Me dirigí directamente a las calles, a los mercados, a los cafés. Quería escuchar la voz del pueblo. ¿Por qué estaban dispuestos a aceptar 1.5 mil millones? ¿Qué era ese misterioso evento de hace 10 años? Al salir del aeropuerto, tomé un taxi. El conductor era un hombre de unos 50 años, de rostro curtido por el sol del altiplano. Para mi suerte, hablaba un poco de inglés. Durante el trayecto, le pregunté si sabía sobre la llegada de las empresas mexicanas. Sus ojos se iluminaron. Claro que sí, patrón. ¿Cómo no vamos a saber? Todo el país lo sabe, dijo, y luego añadió con una sonrisa cálida, México es un gran país. Son nuestros hermanos, los que nos levantaron cuando caímos. ¿Cómo los levantaron?, pregunté, intrigado. El conductor me dijo que para entenderlo, necesitaría un día entero, porque era una historia que se remontaba a 10 años atrás. Me confesó que si no fuera por México, su familia probablemente no habría sobrevivido a aquel invierno. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí que estaba a punto de descubrir algo grande. Me bajé en el centro de la ciudad y comencé a caminar. Entré en una pequeña cafetería, pedí un café cargado y, usando una aplicación de traducción en mi teléfono, empecé a conversar con la gente de las mesas cercanas. Le pregunté a una joven de unos 20 años qué pensaba de la inversión mexicana. Me sonrió ampliamente. Es lo mejor que nos pudo pasar. Los mexicanos cumplen su palabra. Lo hicieron hace 10 años y lo harán ahora. Insistí, ¿qué pasó exactamente hace 10 años? Su expresión se tornó seria. Empezó a contarme la historia de su padre. En el invierno de 2013, un frío brutal se apoderó del país, llevándose muchas vidas. Las temperaturas cayeron a 50 grados bajo cero. Las grandes corporaciones norteamericanas triplicaron el precio del gas que nos vendían. Brasil simplemente cortó el suministro, exigiendo renegociar el contrato a su favor en plena crisis. Y justo en ese momento, cuando la gente empezaba a morir de frío, llegó México. Aterrizaron aviones de la Fuerza Aérea Mexicana cargados de ayuda, mantas, calentadores eléctricos, alimentos. Y también enviaron ingenieros para instalar paneles solares de emergencia. Todo, absolutamente todo, sin costo alguno. El padre de esa chica estuvo a punto de morir congelado en su humilde casa. Fue un calentador eléctrico mexicano lo que le salvó la vida. Por eso, me dijo, en la sala de su casa, junto a la bandera boliviana, todavía cuelga una bandera de México. Tomaba notas frenéticamente en mi libreta. Hablé con más personas, un hombre de unos 40 años, un anciano de más de 60, una pareja de treintañeros. La historia era siempre la misma. México fue el único país que nos trató como seres humanos. Las corporaciones solo querían nuestro dinero, nuestros vecinos nos dieron la espalda, a los gringos no les importamos. Solo México nos ayudó sin condiciones. El anciano de 60 años me contó con lágrimas en los ojos que en 2017, la desertificación casi destruye su tierra de pastoreo. El pasto se secó, su ganado empezó a morir. Y justo cuando estaba a punto de perderlo todo, llegaron los mexicanos. Eran equipos de agrónomos y expertos en reforestación. Trabajaron sin descanso durante 5 años. Sin importar el viento, la nieve o el sol abrasador, plantaron árboles y enseñaron nuevas técnicas para recuperar el suelo. Gracias a ellos, su tierra volvió a ser verde. Ahora, el pasto es abundante y su rebaño está sano y fuerte. Los mexicanos, dijo, le devolvieron su hogar. Por eso, sentía que siempre estaría en deuda con ellos. Salí de la cafetería y caminé por las calles,
con la cabeza hecha un torbellino. Los medios de comunicación del mundo se burlaban de Bolivia, pero los bolivianos confiaban ciegamente en México. No, no era confianza, era algo más profundo. Era la fe absoluta de que México cumpliría su promesa. En ese instante, comprendí lo que nos habíamos perdido. Obsesionados con los números 12.000 millones, 20.000 millones, 1.5 mil millones habíamos juzgado a Bolivia como si fueran idiotas. Pero los bolivianos veían algo que nosotros no podíamos ver, una década de amistad y lealtad incondicional. Corrí de vuelta al hotel, abrí mi laptop y empecé a excavar en los archivos de noticias de la última década. ¿Qué había hecho exactamente México por Bolivia? ¿Cuál era la verdadera escala de esa ayuda? Cuanto más investigaba, más asombrado me quedaba. No se trataba de una ayuda puntual. Durante 10 años, México había apoyado a Bolivia de forma discreta pero constante. En la habitación de mi hotel, me sumergí en los archivos digitales. Tecleé en el buscador, Bolivia Ola de Frío 2013. Una avalancha de artículos apareció, la mayoría de medios locales bolivianos, algunos con traducciones al inglés. En diciembre de 2013, Bolivia sufrió una catástrofe climática sin precedentes. Una masa de aire polar se instaló sobre el altiplano, provocando un descenso de las temperaturas a 50 grados bajo cero, un evento que ocurría una vez por siglo. En La Paz, el termómetro marcó menos 25 grados centígrados, pero en las zonas rurales y altas, la situación era infernal. El problema era la calefacción. Bolivia dependía en gran medida del gas importado. De repente, el consorcio norteamericano que lo suministraba triplicó el precio, alegando condiciones de mercado. Brasil, otro proveedor clave, redujo el suministro en un 40%, usando la crisis como palanca para renegociar un acuerdo comercial. En pleno invierno, la gente se estaba congelando. El gobierno boliviano, desesperado, pidió ayuda a China, pero la respuesta fue una oferta de préstamo con intereses altísimos. Pasó una semana y la gente empezó a morir. Solo en el área de La Paz, se reportaron 120 muertes por hipotermia. En el campo, la tragedia era mayor. Familias enteras de pastores fueron encontradas congeladas en sus precarias viviendas. El presidente boliviano lanzó un llamado de auxilio internacional. Estados Unidos expresó su profunda preocupación. Europa prometió 50 toneladas de ayuda que tardarían 3 semanas en llegar. Demasiado tarde. Fue entonces, el 18 de diciembre de 2013, cuando el gobierno de México anunció un puente aéreo de emergencia. En menos de 48 horas, 15 aviones Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizaron en el Alto, cargados con 5.000 toneladas de ayuda, 100.000 mantas térmicas, 20.000 calentadores eléctricos portátiles, 3.000 toneladas de alimentos no perecederos. Pero eso no fue todo. México envió un contingente de 300 ingenieros y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, expertos en energías renovables. Se desplegaron por las regiones más afectadas, trabajando bajo un frío cortante de menos 40 grados centígrados para instalar redes eléctricas solares temporales. En una semana, dieron electricidad a 5.000 hogares. En 2 semanas, 20.000 familias tenían calefacción. La tasa de mortalidad se desplomó. Los medios bolivianos aclamaron a México como su salvador. Y lo más increíble, México no pidió un solo centavo. Fue ayuda gratuita, sin condiciones, sin solicitar derechos mineros ni reconocimiento diplomático. Simplemente ayudaron. Leía estos reportes con las manos temblando. En 2013, cuando el mundo le dio la espalda a Bolivia, solo México extendió una mano cálida. Y ese fue solo el comienzo. Seguí investigando. Tecleé, Bolivia de Certificación 2017. De nuevo, archivos impactantes. En la primavera de 2017, el altiplano boliviano se enfrentaba a una catástrofe ecológica. Debido al cambio climático, 3 años de sequía habían convertido el 60% de los pastizales en tierra árida. Los pastores de llamas y alpacas veían morir a sus animales de hambre. 300.000 familias nómadas estaban al borde de perderlo todo. Las tormentas de arena asfixiaban las ciudades.
Los científicos advertían que, en 10 años, gran parte de Bolivia podría convertirse en un desierto inhabitable. El gobierno pidió ayuda a la ONU. China no mostró interés. Estados Unidos envió un equipo de evaluación que produjo un informe de 500 páginas concluyendo que la solución costaría $10.000 millones y, por lo tanto, era inviable. Pasaron 6 meses de inacción. Y en septiembre de 2017, México actuó. La Secretaría de Agricultura, a través de sus expertos de la Universidad de Chapingo, propuso un plan de asistencia técnica de 5 años. 2 semanas después, llegaron 500 agrónomos, ingenieros forestales y expertos en suelos. No vinieron a escribir informes, llegaron con palas y plántulas. Empezaron a trabajar en las zonas más devastadas, viviendo en campamentos improvisados. Durante 5 años, plantaron 100 millones de árboles nativos y enseñaron a las comunidades locales técnicas de captación de agua y agricultura sostenible. En 2019, ocurrió el milagro. El pasto comenzó a crecer de nuevo. Los pastores regresaron. En 2022, el programa concluyó. La desertificación no solo se detuvo, sino que comenzó a revertirse. De nuevo, México no cobró nada. Pero había más. 2014, una caída en los precios de los minerales provocó un colapso económico. El FMI se negó a ayudar sin imponer medidas de austeridad devastadoras. México otorgó un préstamo de emergencia de $3.000 millones a interés cero, con un periodo de gracia de 10 años. Prácticamente un regalo. 2015, la mina de estaño más grande del país se derrumbó, atrapando a 850 mineros a 500 metros de profundidad. La empresa propietaria, un consorcio extranjero, se demoró en actuar. Los equipos de rescate de países vecinos pidieron sumas millonarias. Cuando el oxígeno se agotaba, llegaron los topos de Tlatelolco de México. Un equipo de 500 rescatistas y médicos que trabajaron sin parar durante 60 horas y lograron sacar a los 850 mineros con vida. Ni una sola víctima. Cuando se fueron, 50.000 personas los despidieron en el aeropuerto, ondeando banderas mexicanas. 2020, la pandemia de COVID-19 golpeó con fuerza. Mientras los países ricos acaparaban las vacunas, México donó 2 millones de dosis a Bolivia y envió a 300 médicos y enfermeras que trabajaron en las unidades de cuidados intensivos más saturadas del país. Cerré mi laptop. Ahora todo tenía sentido. Durante una década, en cada crisis climática, económica, sanitaria, humanitaria, México siempre había estado allí. Sin pedir nada a cambio. Los medios del mundo se reían de Bolivia. Pero ahora yo lo sabía, no era una decisión loca. Era la decisión más inteligente que podían haber tomado. Después de revisar todos los datos, al día siguiente fui a ver los resultados con mis propios ojos. Conduje durante 6 horas desde La Paz hasta el borde del altiplano, a una de las zonas que los mexicanos habían reforestado en 2017. Salí a las 5 de la mañana. Mi conductor era un hombre boliviano de unos 60 años que hablaba un español claro y pausado. Al salir de la ciudad, el paisaje se transformó en una interminable llanura de pastos verdes que ondulaban con el viento. Hace 10 años, me dijo el traductor, todo esto era polvo amarillo. Ni una sola brizna de hierba. Después de unas 3 horas de viaje, vi una señal, Bosque de la Amistad Bolivia-México. Nos detuvimos. Caminé entre hileras de árboles jóvenes, de unos 3 metros de altura, que ya formaban un bosque denso. El viento susurraba entre las hojas. Hace una década, este lugar era un desierto. A unos 5 minutos de caminata, vimos una pequeña vivienda de adobe. Una familia vivía allí, una pareja de unos 50 años y sus 2 hijos veinteañeros. Un rebaño de llamas pastaba tranquilamente cerca. El traductor les explicó que yo era un periodista extranjero. El hombre de la casa, el patriarca, nos invitó a pasar con una sonrisa. Dentro, el calor de una estufa de leña nos reconfortó. En la pared, entre fotos familiares, había 2 banderas colgadas una al lado de la otra, la de Bolivia y la de México. Debajo, una foto de un grupo de mexicanos y bolivianos, sonriendo, con palas en las manos. El hombre señaló la foto.
Esos fueron los ingenieros que llegaron en 2017. Le pregunté cómo era este lugar antes. Su rostro se ensombreció. Era el infierno, dijo. Solo arena y viento. Mis llamas se morían de hambre. De 200, me quedaban 50. Estábamos a punto de abandonar todo e irnos a la ciudad. Justo cuando habían empacado sus cosas, llegaron los mexicanos. Al principio, no les creyó. ¿Plantar árboles en el desierto? Pero los mexicanos trabajaban todos los días, sin descanso. Al año, los primeros brotes verdes aparecieron. Al segundo año, el pasto regresó. Al tercer año, los árboles ya daban sombra y retenían la humedad en el suelo. Pudo aumentar su rebaño de 50 a 100, y luego a 200 llamas, más de las que tenía antes. Sus hijos pudieron ir a la universidad. México nos salvó, dijo con la voz entrecortada. No solo salvaron nuestra tierra, salvaron a nuestra familia. Salí de la casa, con un nudo en la garganta. Miré el paisaje, el cielo azul, las llamas pastando. Hace 10 años, este lugar estaba muriendo. Ahora, estaba lleno de vida. Antes de subir al auto, lo tuve claro. La razón por la que Bolivia eligió a México no tenía que ver con 1.5 mil millones de dólares. Tenía que ver con la gratitud por haberle salvado la vida. De regreso al hotel, me senté frente al teclado. Mis manos temblaban. ¿Cómo resumir una década de hermandad en un solo artículo? Después de pensar por un largo rato, finalmente escribí el titular: México, la verdadera superpotencia no es la que más tiene, sino la que más da. Y comencé a escribir. Relaté cómo en septiembre de 2024, el mundo se burló de Bolivia por elegir una oferta de 1.5 mil millones, pero la historia oculta era otra. Escribí sobre el invierno de 2013, cuando México envió 5.000 toneladas de ayuda en 48 horas. Sobre la desertificación, cuando plantaron 100 millones de árboles gratis. Sobre el derrumbe de la mina, cuando rescataron 850 vidas sin cobrar un centavo. Sobre la crisis económica, cuando dieron un préstamo sin intereses. Lo escribí todo, punto por punto, sin exageraciones. Y al final, añadí una frase: Bolivia no se ha vuelto loca. Ha tomado la decisión más sabia posible. No ha elegido el dinero. Ha elegido al único socio que, cuando el mundo les dio la espalda, les tendió la mano. Eran las 3 de la mañana cuando envié el artículo. Mi editora me llamó de inmediato desde Nueva York. Su voz temblaba. ¿Es todo esto cierto, David? ¿Lo has verificado? Absolutamente cierto, respondí. He revisado los archivos, los reportes de prensa y he hablado con la gente. Es la pura verdad. Vamos a ponerlo en primera plana, dijo. Esta es una historia que el mundo necesita escuchar. Al día siguiente, mi reportaje ocupó la portada del Financial Times, con una de mis fotos del bosque en el altiplano. La reacción fue explosiva. La BBC me contactó para una entrevista. CNN hizo lo mismo. Medios de Alemania y Francia replicaron la historia. Todos estaban conmocionados. El Wall Street Journal publicó un editorial titulado: Nos perdimos la historia de México en Bolivia durante 10 años. Los medios brasileños guardaron un silencio sepulcral. Ya no tenían nada que decir. Incluso las Naciones Unidas me contactaron, diciendo que querían estudiar el modelo mexicano de cooperación como un nuevo paradigma para el desarrollo global. 12 países de Asia Central y África, inspirados por la historia, contactaron formalmente al gobierno mexicano para proponer alianzas similares. La razón era siempre la misma: México era un socio confiable, que no explotaba ni imponía condiciones. Me quedé una semana más en Bolivia. Donde quiera que iba, la gente hablaba de México. Un estudiante universitario me contó que estaba estudiando gracias a una beca del gobierno mexicano. Durante 10 años, México había otorgado 500 becas anuales a jóvenes bolivianos con una única condición: que al graduarse, regresaran a trabajar por su país. Hoy, esos 5.000 profesionales, formados en México, son el motor del nuevo desarrollo de Bolivia. Incluso el viceministro de Economía era uno de ellos.
En el taxi de regreso al aeropuerto, vi que en muchos edificios ondeaba la bandera tricolor mexicana junto a la boliviana. El conductor me dijo, ahora, los bolivianos consideramos a los mexicanos como nuestros primos de sangre. No compartimos la misma tierra, pero compartimos el mismo corazón. De vuelta en Nueva York, mi editora me preguntó, entonces, ¿cuál es la conclusión después de 20 años de carrera? Le respondí, que la nación más fuerte no es la que tiene más dinero o las armas más poderosas. La verdadera superpotencia es la que cumple su palabra, la que te tiende la mano en la crisis, la que te ayuda sin pedir nada a cambio. Y esa superpotencia, hoy, se llama México. 6 meses después, llegaron buenas noticias del proyecto en Bolivia. La primera línea de producción de litio se completó 2 meses antes de lo previsto y con un costo inferior al presupuesto, utilizando una tecnología innovadora y ecológica desarrollada por ingenieros mexicanos, adaptando procesos de la industria petrolera y de semiconductores. Estados Unidos se equivocó, Brasil se equivocó, Europa se equivocó. Todos pensaron que México fracasaría, pero México estaba brillando. Porque no se trataba solo de un proyecto, era la culminación de 10 años de confianza y colaboración. En la Asamblea General de la ONU, el presidente de Bolivia pronunció un discurso memorable. Dijo, México nos ha enseñado que la hermandad es más importante que el oro, que la confianza vale más que las armas y que el corazón de la gente es más poderoso que las cifras en un banco. El auditorio estalló en un aplauso atronador. Yo estaba allí, cubriendo el evento, y por primera vez en 20 años de carrera, no pude contener las lágrimas. Esa noche, al llegar a casa, mi hija de 3 años me preguntó, «Papá, ¿México es un país muy grande?» Le respondí, «No, mi amor. Es un país de tamaño normal, pero tiene un corazón inmenso. Y por eso, es el país más grande de todos». Y añadí, muchos países no lo reconocen como una potencia, pero lo más importante no son los títulos internacionales, sino el lugar que ocupas en el corazón de la gente. Y para los bolivianos, México es más que un socio, son hermanos. Esa es la verdadera diplomacia. Hoy, sobre mi escritorio, tengo una fotografía de aquel bosque en el altiplano boliviano. Cada vez que la miro, recuerdo cómo México reescribió las reglas del mundo, no con poder, sino con lealtad, no con dinero, sino con confianza. En septiembre de 2024, Bolivia no eligió 1.5 mil millones de dólares. Eligió una década de fe inquebrantable. Y esa fe, amigos míos, no les falló.